La trágica historia de Héctor, el Güero Palma. En Culiacán, Sinaloa, dentro del Panteón Jardines del Humaya, el llamado Panteón de los Narcos, donde reposan los restos de grandes líderes del narco, como Amado Carrillo o Arturo Beltrán Leiva, se alza un mausoleo único y diferente. Un recordatorio permanente de la espiral de sangre y tragedia que cambiaría para siempre la historia de México. Dentro del espectacular mausoleo valuado en casi $500,000, se aprecia una increíble pintura de las primeras víctimas de una sangrienta guerra entre cárteles que sacudió al país azteca hace más de 2 décadas y cuyo recuerdo sigue aún fresco en la memoria de México. Te damos la bienvenida a Efecto Capital, y esta es la trágica y sangrienta historia de Héctor Luis Palma Salazar, alias el Güero Palma. Hay honor entre ladrones. No se sabe quién fue el autor original de esta frase. Sin embargo, encierra una verdad innegable. Incluso el lugar más violento y anárquico necesita reglas, códigos, orden. Y cuando estas reglas y códigos son traspasados, sucede lo peor. En el mundo del crimen organizado existe la regla nunca dicha de que los niños pequeños y mujeres de los cárteles rivales son intocables y que la guerra debe quedarse entre los miembros masculinos de la organización. La historia del Güero Palma es con seguridad una muestra del nivel de violencia que se desata cuando estas leyes en grupos son violadas. ¿Qué sucede con la familia de este temido y poderoso narco? ¿Qué clase de guerra surgió de esto? Y sobre todo, ¿cuáles fueron sus consecuencias? Héctor Luis Palma Salazar es una de esas figuras de orígenes misteriosos dentro del mundo del narco. No se conoce gran cosa de su niñez o sus primeros años. Sin embargo, aquel niño nacido en la pobreza y el campo estaba llamado a una de las vidas más violentas y sorprendentes de la historia criminal. Palma Salazar nació presumiblemente un 29 de abril de 1960 en La Noria de Abajo, una pequeña zona ubicada dentro del municipio de Mocorito, en Sinaloa, la cuna de los grandes zares del narcotráfico en México. Sus orígenes, como los otros monarcas de esta sangrienta industria, fueron bastante humildes, puesto que el Güero nació en la pobreza y la escasez, no cursó estudios superiores y apenas terminó la escuela primaria, situaciones que lo llevaron a iniciar una carrera en el mundo criminal. El Güero Palma, quien supuestamente se ganó su mote gracias a su piel y ojos claros, comenzó a delinquir en su adolescencia, destacándose como ladrón de autos y llamando la atención del gran patriarca del narco en México, el reconocido jefe de jefes, Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del temido y famoso cártel de Guadalajara, donde Palma Salazar acabaría por convertirse en uno de los elementos más importantes de la organización. El Güero empezó laborando como sicario bajo las órdenes de el jefe de jefes, quien, encantado por su eficiencia a la hora de matar, lo ascendió a convertirse en jefe de sicarios y gerente de logística de esa división del cártel, que se encargaba del trasiego de sustancias desde México a los Estados Unidos. Durante este periodo, gracias a su sólida red de contactos colombianos que le proporcionaban la mercancía, Palma Salazar fue ganando poder dentro de la organización, al tiempo que se hacía aliado de uno de los futuros zares de la droga, el Chapo Guzmán. Héctor Luis Palma Salazar debió tener todo lo que un gran narco puede pedir y conseguir: dinero, poder, mujeres y mucho respeto. Pero las cosas comenzaron a tocarse para él en 1988, un año antes de que la captura de Miguel Ángel Félix Gallardo se convirtiera en el principio del fin del cártel de Guadalajara. En 1988, un gran cargamento de cocaína, del que el Güero y el Chapo eran responsables, desapareció de forma misteriosa e inexplicable. No se sabe a ciencia cierta si fue un error o si, en efecto, el Güero traicionó a su jefe y se quedó con el cargamento. Lo único seguro es que Félix Gallardo no olvidó esta afrenta y, aliado con sus presuntos sobrinos, los hermanos Ramón y Benjamín Arellano Félix, fundadores del cártel de Tijuana, ideó su venganza. El patrón de El Güero Palma, Miguel Ángel Félix Gallardo, fue arrestado y condenado en 1989. El cártel de Guadalajara comenzó a desmoronarse sin su líder. Vinieron los conflictos y los hermanos Arellano Félix, antiguos elementos del cártel, se asentaron en Tijuana, ciudad clave para el contrabando,
Al mismo tiempo, la asociación entre el Chapo, su compadre el Mayo Zambada, y el Güero dio luz al Cártel de Sinaloa. La guerra comenzaría pronto y los Arellano Félix darían el primer golpe por medio de un hombre llamado Rafael Clavel Moreno, que ingresó a las filas del recién nacido Cártel de Sinaloa. Clavel fue acercándose poco a poco al círculo interno del Güero, primero iniciando una relación amorosa con Minerva Palma, la hermana del capo, y luego una amistad que acabaría por convertirse en una aventura con Guadalupe Leija Serrano, la esposa y madre de los dos hijos pequeños de Palma Salazar. Ocupado como estaba en el negocio y distanciado de su esposa, Guadalupe robó $2 millones al Güero, tomó a los niños y huyó con su nuevo amante a San Francisco, California. Su esposo jamás volvería a verla. No existen imágenes de la esposa del Güero Palma, aunque el retrato que el capo mandó a pintar en el techo del mausoleo que mandó construir en su memoria es bastante conocido. El zar de la droga no tuvo tiempo de sufrir el dolor de la traición que sufrió a manos de su esposa. Al poco tiempo recibió un siniestro recado enviado por Rafael Clavel. A simple vista no era más que una hielera ordinaria. Sin embargo, en su interior el capo encontró la cabeza decapitada y perfectamente conservada de su esposa. Clavel Moreno, siguiendo las órdenes de los enemigos del líder narcotraficante, degolló y decapitó a la mujer y mandó la cabeza como un mensaje siniestro y enfermizo. Pero los golpes no se detuvieron ahí. Como si fuera su destino, Palma Salazar tuvo que cargar con mucho más sufrimiento antes de que algo se rompiera para siempre en su interior. Aún con la herida de la muerte de su esposa fresca, el capo recibió un video en donde Rafael Clavel tomaba a sus niños, Natalie de 4 años y Héctor de 5, y los lanzaba desde el puente de la Concordia, en el estado de Táchira, en Venezuela, a más de 150 metros de altura. Evidentemente, no sobrevivieron. De ese día en adelante, algo murió para siempre dentro del líder narcotraficante, que nunca jamás volvería a ser el mismo, convirtiéndose en una persona aún más fría, cruel, distante y feroz de lo que nunca había sido, y que lo daría todo por cobrar venganza por su esposa y sus niños muertos. Nadie pudo escapar a la sed de venganza del Güero. Rafael Clavel huyó a Caracas, la capital de su patria Venezuela, donde fue rápidamente arrestado y encarcelado por las autoridades, y ya en prisión, el asesino material de la familia de Palma murió en extrañas circunstancias que nadie se tomó la molestia de investigar. Aunque se supo que recibió al menos 7 puñaladas no letales y que fue decapitado antes de morir. Estaba bastante claro, pero no era suficiente. Poco después, los 3 hijos de Clavel fueron violentamente asesinados y descuartizados por órdenes de Palma Salazar. Se dice que las fotografías de los cadáveres son tan crudas y desagradables que solo el Güero soportó verlas. Jesús Alfonso Güemes Castro, abogado defensor de Clavel, también fue asesinado, se presume por órdenes del capo, al igual que 3 colaboradores y cómplices del venezolano, José Vladimir Arzoday Mendoza, Víctor Julio Suate Persa y Amaury Glaciano Planchard. Luego fue el turno de los Arellano Félix, los monarcas del cártel de Tijuana y de Félix Gallardo. El 4 de septiembre del mismo año, los cadáveres de 9 personas, identificadas como amigos y familiares de El Jefe de Jefe y los Arellano Félix, fueron encontrados en la zona de Iguala, en el estado de Guerrero, todos ellos con señas de tortura. Golpes severos, fracturas de cráneo y estallamiento de vísceras, entre otros tormentos. Al poco tiempo, también el cadáver de Carlos Morales García, llamado El Pelucas, abogado defensor de Félix Gallardo. Ha llegado a especularse que entre las víctimas asociadas a Félix Gallardo se encontraba la suegra del jefe de jefes, así como una mujer de 21 años de edad, prima del fundador del cártel de Guadalajara. El 8 de noviembre de 1992, los hermanos Arellano Félix fueron emboscados por un convoy de 50 hombres armados con rifles de asalto y placas de policía federal en la discoteca Christines, en Puerto Vallarta. Los hermanos consiguieron escapar y salvar la vida, pero los 8 minutos de fuego abierto se cobraron la vida de entre 6 y 10 personas y una multitud de heridos.
La venganza de El Güero se extendió en el tiempo por al menos 5 años, y durante este periodo no perdonó la vida de ninguno de sus posibles rivales, ni la de nadie que se atreviera a ponerse en su camino de cualquier forma. El triste ejemplo de esto es la abogada y activista Norma Corona Sapien, famosa por defender a víctimas de casos de violencia y abusos. La mujer se propuso a llevar justicia a los familiares de las víctimas asesinadas en la vendetta de El Güero, cosa que no hizo mucha gracia al capo. La abogada fue amenazada en multitud de ocasiones, recibiendo intimidantes llamadas advirtiéndole que su vida corría peligro si seguía con sus investigaciones. Norma, preocupada, se fue una temporada a España, sin desistir nunca en su afán por defender a las víctimas. A su regreso a México, las amenazas continuaron viniendo sobre ella hasta que finalmente, el 21 de mayo de 1990, fue asesinada a balazos cuando se encontraba en su vehículo. Nunca tendría oportunidad de presentar su caso a la PGR. El evento que llevó a la posterior primera captura de Joaquín El Chapo Guzmán en 1993 se le atribuye a la balacera en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, que se llevó la vida del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, que convirtió al Chapo y al Güero en los objetivos más buscados de México y objeto de una recompensa de más de $1 millón en el caso de Palma Salazar. Palma Salazar se ganó rápidamente la amistad y respeto de El Chapo, que le contaría entre sus más fieles aliados y hombres de confianza. Hábil pistolero, piloto y uno de los principales contactos con los proveedores colombianos, El Güero se convertiría en una de las piezas principales de la maquinaria del Cártel de Sinaloa. Su apoyo fue vital para arrebatar la plaza de Mexicali al Cártel de Tijuana, pero su máximo aporte fueron su astucia y creatividad sin igual. Suya fue la idea de cavar túneles bajo las líneas fronterizas para minimizar las pérdidas, lo que llevó a la creación de monumentales túneles de hasta 5 kilómetros, dotados de alumbrado, oxígeno y otros aditamentos. También se le ocurrió enlatar cocaína y pasarla por tren en forma de aparentes chiles y otros víveres, algo que el mismo Chapo dijo que nunca se le hubiera ocurrido a él. O la cocaína líquida, especialidad única de los sinaloenses, transportar la droga utilizando un tipo de azúcar hecho a base de cocaína en donas e incluso disfrazarla de carbón vegetal. La forma en que el Güero Palma terminó tras las rejas por primera vez se dio en extrañas y misteriosas condiciones. En 1995, el despiadado líder del narco viajaba en una avioneta con destino a una boda en Guadalajara, cuando la avioneta en que se desplazaba falló, según se dice, al quedarse sin combustible y cayó en algún punto del trayecto. Héctor Luis sobrevivió al accidente, solo para ser capturado al poco tiempo en una casa de seguridad por miembros del ejército mexicano. Se encontraba malherido e inconsciente, y a su lado, una pistola Colt 38 con cachas de oro y esmeraldas, que ayudó a los agentes a identificar que se encontraban ante un zar de la droga. Ya fuera por el destino o por los lazos profundos de corrupción entre el narcotráfico y el Estado mexicano, lo cierto es que el Güero Palma acabó en el mismo penal en el que Joaquín Guzmán Loera se encontraba recluido, y desde donde dirigieron el Cártel de Sinaloa, gozando de una estadía más propia de un monarca que de un recluso. La versión oficial declara que los compadres eran los señores indirectos de Puente Grande, con el poder para celebrar fiestas, recibir invitados, comida especial, alcohol, lujos, drogas y trabajadoras sexuales, y que tenían la costumbre de competir amistosamente con el Güero para ver quién duraba más con sus parejas íntimas. Sin embargo, declaraciones del periodista Jesús Lemus Barajas hace pensar que la amistad entre el Chapo y el Güero no era tan profunda como se decía hacia afuera. Y es que, según lo describió el periodista, Palma Salazar no tenía el magnetismo ni el carisma del líder de Guzmán Loera. En su lugar era un hombre frío, distante y seco, con una mirada llena de rabia y profundo resentimiento, y que la amistad entre los capos acabó disolviéndose, al punto de que el Güero fue el único preso dentro del penal que se atrevió a pretender a 2 mujeres del personal de la prisión, que se sabía tenían un amorío con Guzmán Loera, y comenzando de esta forma con la ruptura de la alianza entre el Chapo y su ahora ex compadre, y comenzando una suerte de guerra secreta entre ambos capos dentro de la prisión que llevó a la muerte de hombres leales del uno y el otro, sucedidas en circunstancias misteriosas.
El Güero acabó recibiendo sanciones y castigos por parte del personal de la cárcel, e incluso fue puesto en aislamiento, aunque no como castigo por sus acciones, sino por órdenes directas de Guzmán Loera, en un intento de hacerle entender quién era el verdadero rey del penal. La razón por que el Güero no se fugó de Puente Grande con el Chapo tiende a ser vista como que Palma Salazar creía que iba a salir libre a las semanas, que acabaron por convertirse en 2 décadas. Aunque lo más seguro tras esta información es que simplemente el Chapo no se tomara la molestia de sacarlo con el del penal. Sin el Chapo, Palma Salazar acabaría convirtiéndose en la máxima autoridad dentro de Puente Grande, teniendo su propio grupo de sicarios y matones listos para cumplir sus órdenes. Tenía la costumbre de tenderse por largas horas en el camastro de su celda, divagar con todas las cosas que deseaba y hablar con su mujer y sus hijos muertos, con quienes se desahogaba diciéndoles lo duro que era estar preso y que no le lloraran, que estaría bien. Hacer algún ruido que lo distrajera durante este periodo de tiempo era un error que podía conducir a la muerte del desafortunado reo, que recibiría una brutal paliza a manos de los matones del Güero. El legendario Güero Palma fue transportado en 2007 de México a cumplir su condena por los cargos de narcotráfico, asesinato y delincuencia organizada a los Estados Unidos, hasta el año 2016 para ser recluido en su regreso a México en el penal de El Altiplano, junto a otras leyendas del narco como Rafael Caro Quintero, Eduardo Arellano Félix e incluso Ovidio Guzmán López, uno de los hijos del Chapo. El 4 de mayo de 2023, el Güero fue liberado del penal del Altiplano tras conseguir un interesante arreglo y una más que notable reducción de condena por buena conducta, aunque fue reaprendido de forma casi inmediata por las autoridades para ser juzgado por los cargos de delincuencia organizada y la investigación de si posee otro tipo de asuntos pendientes con el Estado. Con más de 60 años de edad y un vulnerado estado de salud por el pasar del tiempo en las peores prisiones de México y el país del norte, no se sabe aún qué será del destino de Palma Salazar, cuyos abogados describen como un hombre que solo quiere descansar y reunirse con sus hijos y anciana madre. Lo único cierto es que será por siempre una pieza mítica de la leyenda negra en México y una advertencia de cómo el mundo de la delincuencia organizada puede convertir en un infierno absoluto el alma y la vida de una persona. Esto fue Efecto Capital, con una nueva historia impactante para todos ustedes. No olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirse al canal para nuevos videos y apoyarnos con un like o un comentario. Hasta la siguiente aventura.